solamente al Señor. ¿Y sabe por qué lo están haciendo? Porque se esfuerzan ellos, todo lo que están haciendo, hermano, para entregarle lo mejor de Dios para usted y para mí. Así es de que usted recíbalo, adore al Señor, glorifícate, agarra, toma, usa lo que Dios nos está dando por medio de estos varones del Señor. Amén. Bueno, en esta mañana vamos a abrir nuestra Biblia en la primer libro de Samuel. Hemos estado hablando el primer domingo, el Señor nos habló de que debíamos de ser fuertes y valientes, ¿verdad? Hablamos de Josué 1:9, donde el Señor nos indica, nos insta a que empecemos este año no de la manera fácil, sino de la manera de que podemos alcanzar las victorias, y eso es esforzándonos y siendo valientes. El domingo pasado hablamos, ¿se acuerdan quién estuvo el domingo pasado acá? A ver, ¿quién se esforzó y se es valiente y me puede decir de qué hablamos el domingo pasado? Las 3 cosas, 4 cosas que no debemos hacer. Amén. El Señor nos habló de lo que no debemos de ignorar, ¿verdad? De las cosas que no debemos de ignorar en este año de 2017. Y hoy el Señor nos quiere enseñar que este año aprendamos a distinguir la voz de Dios. Amén. Y para eso vamos a estar meditando en la primera carta de Samuel, capítulo 3, versículos 1 al 10. Creo que ahí está. Y si usted tiene su Biblia, su teléfono, vamos a leerlo. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor así: lea conmigo. Ya no tienen pretexto para decir que no lo encontraron. Así de que quiero que leamos todos. Ayúdenme a leer todos ahí juntos. Vamos a leerlo todos. Amén. ¿Listos? 1, 2, 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Eli, y la palabra de Jehová estaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse de todo podía ver, Samuel estaba dormido en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Jehová. Llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego Elí y dijo: he aquí. ¿Para qué me llamaste? Y Elí dijo: yo no he llamado, volveré y acóstate. Y él se volvió y se acostó. Amén. Vamos a ensayar. ¿Qué tal que los pudiera hacer un coro aquí? No. Bueno, lo dejamos ahí pendientes, poco a poco, ¿verdad? Sí. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba... ¿Qué estaba haciendo Samuel? dormido. ¿En dónde? En En el templo de Jehová. Donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios, ¿qué? Fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, le dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y Elí le dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel, ponle atención al versículo 7. Y Samuel, diga conmigo, y Samuel no había conocido aún a Jehová.
Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido ¿qué? Revelada. Lea conmigo otra vez 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y le dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamara, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más te damos gracias por tu palabra. Señor, permítanos meditar en ella. Háblanos, Señor, para que podamos entender. Revélanos tu palabra, Señor, y permita que tu voz pueda, Señor, venir adentro de nuestro ser y se quede grabada para poder, Señor, identificar cuando tú nos hablas. Esta mañana te pido, como siempre, que me des la gracia, Señor, el amor y la sabiduría para poder compartir tu palabra con mis hermanos. Y recibe toda la gloria, Señor, y toda la honra, como siempre lo hacemos, en el nombre de Jesús. Amén. El título de esta enseñanza les puse: distinguiendo la voz de Dios. Y el Señor quiere que tanto usted como yo aprendamos a distinguir su voz. Es muy... Si yo les dijera que si ustedes saben distinguir la voz de Dios y cuántas veces Dios les ha hablado, a lo mejor usted puede decir: yo distingo la voz de Dios, Dios me ha hablado, ¿verdad? Pero muchas veces, la mayoría de las iglesias, hay un problema, y el problema es que no saben identificar cuándo Dios habla. Y muchas de las personas batallan con eso. Dicen: pastor, pero ¿cómo sé cuando Dios me habla? ¿Cómo puedo yo identificar su voz? ¿Verdad? Y ese es un problema que, no aquí, en toda la iglesia siempre ha habido ese problema, ¿verdad? Y es que es bien sencillo. Aquí, cuando estamos leyendo la palabra de Dios, el primero que tuvo problemas con eso fue Samuel. Dice que mire lo que dice la palabra de Dios. Dice que el joven Samuel ministraba a Jehová. Está ministrando sin la palabra ser revelada y sin él conocer la voz de Dios. Todavía así lo estaba haciendo. Es lo que dice la palabra, ¿verdad? Dice: y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Mire lo que pasó. Este niño, usted sabe la historia. Este niño, dice la palabra de Dios, que Ana pidió por él y ella se lo dedicó y dijo: Señor, si tú me das un hijo, yo te lo voy a dedicar. Y Dios cumplió su palabra y le dio su hijo. Y ella cumplió su palabra. Dice que después de haberlo destetado, que es como en aquellos tiempos le daban pecho a los niños, yo pienso que por ahí de 2 a 3 años. Y cuando ya el niño pudo comer bien por su propio deber, entonces ella fue y lo entregó al templo. Lo dejó aproximadamente, no dice la edad, pero podemos suponer que de 2 a 3 añitos lo dejó ahí. Se lo llevó al templo allá con el hijo. Yo le prometí al Señor que si me daba un hijo, yo se lo iba a dedicar todos los días de su vida, y mi palabra se cumple. Así es de que Elí, aquí está, tome. Ya me imagino la cara de Elí, que le traigan un niño ahí a los 2, 3 añitos. ¡Wow! Y este niño, desde pequeñito, hermano, empezó, de ahí no salía del templo. De ahí estaba con el sacerdote, y ahí creció. Y cuando sucede esta palabra, que Dios lo llama, este niño ya no es un niño, ya es un joven. Dice la palabra que el joven ya no era un niño. Ya me puedo imaginar, muchos de las personas que se dedican a escudriñar la palabra, historiadores, ¿verdad? Dicen que este niño tenía más o menos 12 a 13 años. Cuando el Señor le habló y dice: y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció que un día
que estaba allí acostado en su aposento cuando los ojos comenzaron a oscurecerse de modo que no podía ver. Samuel estaba ¿qué? Durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Antes que la lámpara de Dios se apagase, Jehová llamó a Samuel. Miren nomás, este muchacho, wow, qué bonito, ¿verdad? Vivía en el templo, comía en el templo, se bañaba en el templo y dormía en el templo. Ahí era su casa. Y dice la palabra de Dios que en un momento de esos, cuando este muchacho estaba ya por dormirse, de repente el Señor le habló. Dice que antes que la lámpara se apagara, la lámpara de Dios, en aquellos tiempos no había luz como esta. En aquellos tiempos se usaban lámparas, y las lámparas eran de aceite, y siempre tenía que haber aceite, porque cuando la lámpara se iba a apagar, las personas tenían que echarle aceitito para que no se apagara, ¿verdad? Y dice que él estaba en el templo y tenía su lámpara ahí, y antes de que la lámpara se apagara, cuando la lámpara se apagaba, él ya se podía dormir tranquilo, ya no le iba a echar más aceitito, ya se acababa, se podía dormir. Entonces, antes de que eso ocurriera, dice la palabra de Dios que Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. ¿Quién lo llamó? Jehová, ¿verdad? Dice ahí en el versículo 4, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí le dijo, heme aquí. Dice que Jehová le habló, pero ¿a quién corrió él? A Elí. Jehová le habló, pero él no identificó la voz. Se fue con el sacerdote Elí. Dice, corriendo luego Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, yo no te he llamado. Y dice, y se volvió y se acostó. Bueno, la cosa sucedió, para no repetirle, 3 veces. Este muchacho estaba ahí 3 veces, el Señor le habló, y las 3 veces se fue con el sacerdote Elí. ¿Sabe por qué se fue? Porque él no conocía la voz, él no identificaba la voz de Dios, y él pensaba que era el sacerdote Elí. Entonces, el sacerdote Elí se dio cuenta de que este muchacho no conocía la voz de Dios, y le dijo, ¿sabe qué? Si te vuelve a llamar, dile, heme aquí, y él te va a hablar. Jehová te va a hablar. Dice, y le dijo Elí a Samuel, ve, acuéstate y te llamará. Dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Lo que yo quiero decirles es que a veces no importa cuánto tiempo las personas estén acudiendo a una iglesia. No importa cuántos años lleven las personas asistiendo domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, viernes tras miércoles. No importa el tiempo. Muchas veces pueden haber pasado muchos años y las personas todavía no saben discernir la voz de Dios. ¿Me están entendiendo? Amén. Lo que le sucedía a este niño. Este niño desde muy pequeñito se fue para allá. Ya a los 12 años le habló el Señor y él no conocía la voz de Dios. Y así suele sucederle a la iglesia en este día, que podemos llevar muchos años yendo a la iglesia, leyendo la palabra y haciendo tantas cosas, pero todavía no sabemos discernir la voz. ¿Y sabe qué? Yo le puedo asegurar que en muchas iglesias, empezando por esta, que hay muchos jóvenes y hasta adultos que están acá, que llevan tiempo en el Señor y todavía no saben distinguir la voz de Dios. ¿Pueden decir amén? Amén. A veces nosotros decimos, ¿por qué nuestros jóvenes están ahí? Nuestros jóvenes ni se mosquean, nuestros jóvenes ahí están, ay, no les vale nada, ni pueden adorar, no pueden cantar al Señor, ahí están. ¿Por qué? Porque ellos todavía no han tenido un encuentro con el Señor. Y usted a lo mejor está adorando, usted que ya tuvo ese encuentro con el Señor, está adorando al Señor, está ahí y de repente puede mirar y ve que los jóvenes o adultos que no se les da nada, ahí están.
¿Por qué? Porque no han tenido un encuentro con Dios. Todavía no han escuchado la voz de Dios. Y como no lo han escuchado, no han tenido ese encuentro, no lo pueden adorar, no lo pueden glorificar, no lo pueden alabar, no lo pueden bendecir. ¿Por qué? Porque la palabra no se ha revelado a ellos y el Señor, ellos tampoco lo conocen. ¿Me están entendiendo? Amén. Nosotros podemos traer a nuestros hijos a la iglesia, los podemos traer desde muy pequeñitos, así como hizo Ana, y tenerlos y traerlos domingo, y eso nos pasa mucho de los padres. Ahí los traemos, y pasan los años, y nuestros hijos están en las mismas. Y nosotros, ay, pero yo quiero que usted se involucre, y que quiero que haga, y tratamos de hacer tantas cosas para que nuestros hijos tengan ese encuentro con el Señor. Y no es posible. Pero nosotros queremos esforzarnos para que ellos lo conozcan y hacemos tantas cosas y nos sentimos a veces defraudados de ver que nuestros hijos no avanzan, no crecen en el Señor. Y le decimos al pastor, haga algo, y hacemos algo, y tantos programas que podemos hacer para que nuestros hijos puedan escuchar la voz de Dios. Pero ¿sabe qué? El Señor tiene su tiempo para cada quien. El Señor tiene un tiempo especial para cada quien para hablarnos. Así como usted y a mí, no sé a qué edad usted tenía cuando Dios le habló. Pero en el tiempo de Dios, Dios le habló. Y usted está aquí porque usted reconoció la voz de Dios. Y usted está aquí porque fue obediente a Dios. Y usted está aquí porque Dios te trajo acá. Si no fuera así, usted no estuviera aquí. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Usted no estuviera aquí y yo no estuviera acá. Tenemos que distinguir la voz de Dios. Dios nos quiere hablar. En estos tiempos, Dios quiere hablarle a los jóvenes, Dios quiere hablarle a los adultos, Dios nos quiere hablar a todos, pero ¿saben cuál es el problema? Por el cual Dios no nos puede hablar. Porque estamos muy ocupados. Hoy más que nunca estamos más ocupados. No hay tiempo para que Dios te pueda hablar. Porque ¿saben qué, hermanos? Ya ven cómo está la situación en estos momentos, ¿verdad? Todo el mundo con sus celulares, con sus tabletas. Todo el mundo bien ocupado. Vive afanado en el trabajo, en la escuela, anda corriendo para todas partes. Cuando no están con sus tablets, con sus esos ahí. Estamos bien ocupados, entretenidos. Y así Dios no nos puede hablar. A lo mejor quiere Dios hablarnos, pero nosotros estamos tan entretenidos en otras cosas que Dios Él es respetuoso, ¿verdad? Deja ese teléfono. Hey, te estoy hablando. Así está el mundo. Estamos en unos tiempos bien difíciles y donde la gente está tan afanada, tan preocupada por tantas cosas que no hay un tiempo en el que Dios pueda hablarnos. Me encantó porque cuando yo leí esto, Dios tiene unos métodos muy buenos que Él usa para hablarle a la gente. Y uno de los métodos para hablarle es cuando usted y yo estamos en una situación tranquila, en un momento de descanso. La mayoría de las veces cuando Dios le habló a los hombres era porque estos hombres estaban en plena quietud, tenían comunión con Dios. Y era de la manera como Dios los podía llamar. Si miramos aquí, este joven Samuel dice que él estaba en la iglesia y estaba durmiendo cerca del arca de Jehová. Y en ese preciso momento fue cuando Dios le habló a él. Cuando él ya estaba casi dormido. Yo no sé cuántos de ustedes cuando han estado dormidos Dios les habla. Pueden levantar la mano los que Dios les habla cuando están dormidos. Amén.
Yo siempre he oído que, ay, el Señor me despertó a las 2 de la mañana, pero ¿por qué, Señor? Y le digo, ¿por qué me despiertas en el momento donde yo más rico estaba durmiendo? ¿Sabe por qué lo despierta a las 2 de la mañana, 3 de la mañana? Porque es el momento en que usted lo puede escuchar. Sí. En el día no te puede hablar, porque en el día anda con sus quehaceres, en sus carreras, en su tablet, en la televisión, en la radio, está en todo menos en Dios, y Él no te puede localizar. Pero cuando usted y yo estamos acostados, descansando, ahí es cuando llega. Y lo peor es que decimos, ay, Señor, pero a esta hora, ¿por qué no se le ocurre más tarde, Señor? A esta hora es cuando yo más... Y cuando el Señor habla, hermano, mira, dice la palabra de Dios que Él insiste. Si Él te habla y usted le dice, Señor, pero es que estoy en lo más bueno de mi sueño. Señor, por favor, no. Ok, hace lo del muchacho, lo de Samuel, va y se cuenta otra vez. Tiene que trabajar en casa. Una de las razones por las cuales usted va a poder descubrir que es Dios es por la insistencia. Venga, ay, es que se me fue el sueño, ay, es que vi un ratón. Uno sabe distinguir cuando se le fue el sueño, cuando se le metió un ratón, cuando oyó un ruido, y uno sabe cuando conoce la voz de Dios, sabe cuando Él te habla. Y si no le haces caso a la primera, ¿qué cree? Te vuelves a acostar y ¿qué cree que va a pasar? Te vuelve a llamar, mijo. Te vuelve a llamar. Y si no le hace caso a la segunda, ¿qué cree? Él no se da por vencido. Le da a la tercera, a la tercera ya te despertaste. Ya no le queda otra que levantarse y decir, heme aquí, Señor. Oiga, es que 3 veces que te despierte ya no puedes dormir. Ya no le queda otra. No es tanto por la obediencia, sino porque ya, no, mis ojos ya. A ver, ¿qué quieres, Señor? Quiero que ores, quiero que intercedas, quiero hablarte, quiero decirte algo. Pero para eso necesitas estar a solas. Que no haya gente a tu alrededor, que no estés ocupado, que no estés ocupada. Él necesita que usted esté bien para poder hablar. Qué bonito, ¿verdad? Que no te interrumpe de tus quehaceres. Pero es necesario saber escuchar la voz de Dios y poderle decir, como dijo este muchacho, heme aquí, Señor. Y luego, cuando usted reconoce la voz de Dios, hacer lo que Él te diga. Cuando es la voz de Dios, vuelvo a decir, Él insiste, hermano. A veces no necesariamente estamos durmiendo. A veces tenemos un día donde estamos muy entregados al Señor, donde nos levantamos, oramos, leemos la palabra y está en nuestra mente y en nuestro corazón el Señor todo el día. De repente Él te habla y te dice, ve a tal parte, ve a tal lugar, háblale a tal persona, haga esto, haga lo otro. Y si usted identifica la voz de Dios, usted lo va a hacer. Y si no lo hace, entonces Él va a seguir insistiendo. Una de las maneras para poder identificar que Dios te está hablando es porque Él no te habla una vez y ya te dejó ahí, sino te va a seguir insistiendo. Te va a seguir insistiendo hasta que usted haga lo que Él le va a decir. ¿Cuánto le creen al Señor? Amén. Esa es la manera. Porque de otra manera no va a funcionar. Él no es de los que le dice una sola vez y ahí te deja. Si usted no lo hace, te va a seguir insistiendo. Mire, hermano, este lugar está aquí. ¿Por qué cree que está aquí? Este es el lugar que se levantó. Porque el Señor habló. Yo estoy acá, hermano, predicando. No fue fácil, porque el Señor habló.
Los que están acá porque el Señor habló. Usted está acá porque el Señor le habló. Y no una sola vez, varias veces le habló el Señor. Amén. Mucha gente no viene a los pies del Señor en la primera llamada, ¿sabía usted eso? Usted va y le habla, dice el Señor, háblale a tal persona, y usted va ilusionado. No, yo ahorita le hablo a mi mamá, y yo conozco el corazón de mi mamá. Mi mamá es tan noble que ahorita le hablo del Señor y ahí cae rendida. O mis hijos son tan buenos, y tú vas y les hablas, y resulta que no. Sí, pero no puedo creer de mi mamá. Si mi mamá es una alma de Dios, es una persona, ¿por qué? Pero el Señor sigue hablando, así como le habló a usted y a mí. A mí me habló muchas veces. Me habló más que a Samuel. ¿Verdad? Entonces, Dios quiere que nosotros aprendamos a escuchar su voz. El problema es, a veces, no reconocer la voz de Dios. A veces entramos en dudas porque, ¿será Dios? ¿Será el diablo? ¿Seré yo? Porque usted sabe que dentro de nosotros hay 3 voces ahí en su ser. ¿Sabía usted? Que está usted, yo, que a veces hablamos solos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? A veces estamos ahí y en voz baja y nos estamos hablando. Y estamos imaginando y hablando y haciendo planes y haciendo sueños y haciendo tantas cosas. Y esa es nuestra voz. Pero está también la voz del diablo. Cuando usted le vengan, esa es fácil de identificar la voz del diablo. ¿Cuántos saben identificar la voz del diablo? Es fácil. Porque todo lo malo, todas las mentiras, ¿verdad? ¿Provienen de dónde? Porque el diablo es el padre de las mentiras. Y siempre que vengan a su mente cosas malas, usted sabe bien, no necesita preguntarle a nadie de que el diablo es el que le está hablando. Usted no puede venir con el pastor, con la pastora, oiga, pastor, mire que esto me sucedió, ¿usted cree que es de Dios? Usted bien sabe identificar la voz del enemigo, porque el enemigo vino ¿para qué? Diga conmigo, para robar, matar y destruir. Y todo lo que no está acorde con la Biblia y con lo de Dios. Entonces, está la voz suya, que es muy parecida a la de Dios. Y ahí es donde podemos tener problemas. ¿Me están entendiendo? Amén, amén, amén. Cuando usted, el Señor, y a mí el Señor nos cambia, nos transforma, llegamos a ser nuevas criaturas, nuestro comportamiento, nuestros sentimientos se vuelven buenos. Y queremos hacer cosas buenas. Y queremos ayudarle a la gente y hacer tantas cosas buenas por las personas. Entonces, muchas veces cometemos el error de no identificar la voz de Dios con la voz de uno. Y con mis buenos sentimientos y con mis buenas intenciones, quiero decirle a alguien que Dios le está hablando. Y es que el Señor me dijo que usted esto y lo otro. Pero a veces no es que el Señor me haya dicho. A veces es sus emociones. A veces es su persona la que está hablando. Y no Dios. Y usted tiene muy buenas intenciones. Pero resulta que son sus intenciones y no es Dios el que está hablando. Entonces nos podemos meter en un problema cuando no sabemos identificar la voz de Dios. Cuando no sabemos identificar la voz de Dios, la gente anda buscando por todas partes
cómo Dios le puede hablar. Dice, pero el Señor no me habla ni en sueños, no me habla, ni me manda un ángel, yo no siento su voz. Y a veces queremos que el Señor nos hable por medio de otra persona. Porque no hemos sabido identificar la voz de Dios. Y queremos que otra persona nos traiga una palabra de parte de Dios. Queremos oír una voz audible. Que alguien que nos diga, el Señor dice esto. Y podemos caer como en el pecado del mundo. ¿Se acuerdan lo que hacíamos en el mundo? Por nuestra desesperación de querer saber lo que va a suceder, de lo que nos pueda pasar, de lo que Dios nos espera. Allá íbamos con brujos. Íbamos a que nos leyeran la carta, corríamos allá para que esa persona nos dijera cosas. Y es el peligro de la iglesia de hoy en día. No saber distinguir la voz de Dios y estar esperando para que alguien te hable y te dé una palabra. Y sabemos que Dios usa personas. ¿Cuántos saben eso? Dios siempre ha usado hombres y mujeres para hablarnos. Y no solamente eso, pero Él ha usado hasta animales. Él ha usado muchos métodos. Pero como siempre, el hombre quiere lo más fácil. Quiere que le traigan la comidita y a la cama. Y en la iglesia es lo mismo. La gente quiere que el Señor le traiga la palabra a su casa, a la iglesia, y le diga lo que esa persona está esperando. Y es un peligro, hermano. Es un peligro porque así como hay hombres y mujeres que son verdaderamente siervos del Señor, también puede ser un peligro de que una persona te diga una palabra que con su buena intención esa persona se la diga, pero que no venga de parte de Dios. ¿Me están entendiendo? Amén. Es un peligro. Hoy en día se ha levantado como nunca en el mundo cristiano muchos hombres, muchas mujeres que están por la televisión, por la radio, por las calles, por todas partes, hablando de parte de Dios. El peligro está en que, hermano, si esas personas no están escuchando verdaderamente la palabra que sea de Dios que nos va a dar, nos pueden causar daño. Nos pueden lastimar, porque usted está esperando algo. Y usted está confiando en esa persona. Muchos pastores, muchos evangelistas, hasta personas que son de la iglesia común y corriente van y dicen, oh, el Señor me dijo que te dijera esto. Oh, el Señor me enseñó por sueños que esto va a suceder. Oh, el Señor me dijo. No necesita ser profeta. Nomás necesita congregarse para que usted oiga esa palabra. ¿No han oído? De personas que a lo mejor usted dice, pero esta persona dice que si ni relación tiene con Dios, ni siquiera tiene una comunión, ¿cómo me va a decir que Dios le dijo eso? Aquí hemos sido testigos de todo eso. Que ha venido gente y le ha dicho a los hermanos, ¿sabe qué? El Señor me reveló por sueños que usted se tiene que ir para tal parte. Aquí han habido personas que han venido a decir, le estaba comentando a nuestro hermano Obama, más de varias personas han venido aquí, han dicho, el Señor me habló y me dijo que aquí me tenía que congregar. Y nosotros, pues, ok, si el Señor le dijo, pues está bien, ¿verdad? Pero resulta que con el tiempo
La persona ya no está aquí. Entonces uno dice, pues ¿cuál Señor le habló? ¿Cuál Señor le habló? Si le dijo, ahora si el Señor le habló y le dijo que hiciera esto y no lo hizo, entonces es una persona que ok, que sí, Dios le habló, está bien, sí le habló Dios. Pero entonces, ¿qué es una persona qué? Desobediente. Porque si Dios le habló, le dijo que se esté acá o se esté allá y la persona no lo hace, entonces supongamos que sí, ok, Dios le habló, está bien. Pero si no se quedó o no hizo lo que Dios le dijo, ¿qué quiere decir eso? Que es una persona ¿qué? Desobediente. Así de sencillo. Y hay mucha gente que está usando esos métodos de Dios para decirle a las personas, Dios no habló. Un hombre me dijo, pastor, eso pasó el año pasado, me dijo, me habló un profeta y me dijo, este año es su año, este año te van a salir muchos negocios, este año vas a hacer tantas cosas. Y el hombre estaba muy feliz todo el año esperando que sucediera eso. Y el hombre le dijo, si no se cumple lo que yo le digo, Dios no habló por mí. Pasó todo el año y parte del otro año y nunca sucedió lo que el hombre me había dicho. Tenemos que tener cuidado. Que no sea el hombre el que hable, sino que sea Dios. Y que sea Dios, si usted y yo tenemos esa comunión con Dios, Dios nos va a hablar. Dios envía a su ángel. Dios te puede hablar por sueños. Dios te puede hablar por medio de un profeta. Dios te puede hablar por el pastor. Dios te puede hablar por la pastora. Dios te puede hablar hasta por un inconverso te puede hablar. ¿Cuántos sabían eso? Y ya por último, si usted no entiende, Dios puede usar un animal para que te hable. ¿Puede usar el perro de tu casa? ¿Puede usar el gato de tu casa? ¿El pájaro de tu casa? Lo que sea, pero Dios, cuando quiere hablar, habla. Lo que necesitamos nosotros es saber reconocer la voz de Dios. En Juan 1:17 dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. ¿Cuántas ovejas hay aquí? Amén. Mis ovejas oyen ¿qué? Mi voz. Qué importante es conocer la voz de Dios. Para las ovejas, hermano, es muy importante reconocer la voz de su pastor. Alguien subió en el Facebook una foto, no sé cuánto la miraron, de una manada de ovejas y pasaron muchos hombres y las llamaban las ovejas. No le hacían caso a nadie. De repente llegó el pastor de las ovejas y nomás le dijo, y se vinieron todas. ¿Cuántos miraron eso en el Facebook? Amén. Para poder escuchar la voz de Dios hay que tener una relación con el pastor. Para escuchar la voz de Dios necesitamos tener una relación con Dios. Si estamos entretenidos mirando otras cosas en otras actividades, no vamos a escuchar la voz de Dios, porque Dios no nos va a hablar. Este joven Samuel dice que estaba en el templo, y ahí en el templo tenía una amistad con Dios, tenía una cercanía con Dios, por eso él le pudo hablar. Debemos de saber distinguir la voz. ¿Sabe por qué, hermano y hermana? Porque Dios tiene grandes cosas para usted en este año. ¿Cuántos sabían eso? Dios tiene grandes planes para usted en este año. Dios tiene grandes bendiciones para usted en este año.
Pero si no sabemos distinguir la voz de Dios, entonces, hermano, nos vamos a meter en problemas. A veces, en nuestra relación como matrimonio, ahí estamos con nuestra esposa, de repente, por cualquier motivo, se armó el zafarranchos. No se preocupe, eso le sucede a todos, a los pastores también, a los evangelistas también, a todos los seres humanos sucede eso, ¿verdad? Como siempre les he dicho, la diferencia es saberlo arreglar, pero que sucede, sucede. Dice que sucede hasta en las mejores familias, hasta el presidente, ¿verdad? Pero ahí cuando usted tiene problemas es cuando viene la voz del enemigo. Y a ese hombre que tanto ama, ya lo desprecia en un momentito. A esa mujer que tanto amas, ya, la acabó todo. Lo primero que te pone en la mente es divorcio, separación. Me largo, me voy, te dejo. ¿Esa voz de quién es? ¿Dios va a hacer eso? ¿Dios te va a decir eso en tu corazón? No te lo va a decir. El enemigo va. Siempre que usted esté mal, el enemigo va a aprovechar para hablarte. Porque es el momento más adecuado para él poder hablarte a tu mente cuando tú estás irritado o irritada. Ese es el momento apropiado para que Satanás llegue a tu mente y te diga y te susurre en el oído y te puedas meter en problemas. Debemos de saber reconocer la voz de Dios. La voz de Dios, hermano, es muy diferente. Dice en Santiago 1:17 que todo lo bueno, todo lo puro, desciende de lo alto, del Padre de las luces. Todas las cosas buenas que vengan a tu mente y a tu corazón proveen de Dios. Todo lo que usted quiera hacer, que es para ayudar la causa, para construir, no para arruinar, no para destruir, viene de Dios. Todo lo que es para dividir y para derribar, eso no viene de Dios. No importa cuánto tiempo usted tenga en la iglesia, no importa cuánto tiempo usted dedique a venir, si usted no sabe distinguir la voz de Dios, vamos a estar en problemados, porque vamos a querer depender de otras personas. Y al depender de otras personas estamos corriendo el riesgo de que no sea Dios el que nos hable. Hay momentos en que estamos en unos momentos muy difíciles, y en esos momentos difíciles, cuando usted está atravesando, es cuando Dios te puede hablar. Y cuando Dios te habla, Dios te confirma lo que hace. Cuando Dios te habla y te dice que usted haga algo, usted lo hace y usted lo va a seguir haciendo hasta que Dios termine con lo que le dijo usted quisiera. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Ustedes saben cuando Dios le habló a Noé, ¿saben? Cuando Dios le dijo que construyera la arca, porque iba a mandar un diluvio. Y él estuvo en comunión con Noé y lo hizo todo lo que Dios le dijo. Y la palabra de Dios, ¿qué pasó? Se cumplió. Se cumplió. Cuando Dios habla, las cosas que Él dice, ¿se van a qué? A cumplir.
Si las cosas que Dios habla no se cumplen, eso no fue de Dios. Porque Dios no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para mentir. Dios es verdadero. Dios no va a cambiar. ¿Se acuerdan cuando Dios le habló a Jonás? ¿Se acuerdan? Dios le habló a Jonás, le dijo, vete ya a Nínive a pregonar la palabra. ¿Y qué hizo Jonás? ¿Le hizo caso? No le hizo caso. ¿Dios lo dejó en paz? Dios no lo dejó en paz. Dios fue y lo buscó y a donde estaba él se quiso esconder. Y ahí fue y le habló hasta que Jonás hizo lo que Dios le había dicho. Con Dios no se juega. La palabra de Dios, cuando es de Dios, se cumple, se hace lo que Dios dice. Moisés, ¿se acuerdan que estaba haciendo Moisés cuando Dios le habló? Dice que estaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Estaba ahí tranquilo, en el desierto, callado, y ahí mismo se le presentó el Señor y lo usó para que liberara al pueblo de Israel. Dios cuando habla, hermano, las cosas se cumplen. Dios no deja nada a medias. Dios tiene muchos métodos para hablarnos. Y los métodos que Él usó en el Antiguo Testamento, todavía los usa aquí en este día. Dios todavía sigue usando profetas. Todavía el Señor nos habla por medio de ángeles. Todavía el Señor nos habla por medio de sueños. Todavía Dios nos habla por su palabra. Dios en este tiempo nos habla por su palabra. Son métodos que Dios usa. Dios nos habla por medio de circunstancias. Los métodos que Dios usa para hablarnos son variados. Y siempre, de una manera o de otra, siempre Dios va a llamar tu atención. Lo único que necesita usted es estar de acorde con Él. ¿Cuántos lo pueden creer? Amén. Dale palmas al Señor con todo su corazón. Confirmar lo que Dios te habla. Usted sabe que a veces Dios nos habla, Dios quiere que usted le sirva en alguna área. Muchas veces usted ya lleva tiempo en el Señor y el Señor anda detrás de usted queriendo que usted le sirva en un área. Y usted le saca la vuelta al Señor. ¿Y qué cree? El Señor te está, hable y hable y hable y no te va a dejar en paz hasta que usted haga su voluntad. No sé a cuántos de ustedes que están acá, Dios les ha estado hablando para que haga algo y no lo han hecho. ¿Y sabe qué? Le tengo una buena y mala noticia, no te va a dejar en paz. Por más que usted lo posponga, no, que este año, porque este año estoy muy ocupado, este año he estado muy ocupada, tengo mucho trabajo, tengo esto. Dios va a seguir hablándote de tu vida. Porque cuando Dios pone el ojo en alguien, no se lo quita hasta que no se haga una realidad. Hay que saber distinguir la voz de Dios, para que así no nos vaya tan mal. De lo contrario, ustedes saben la historia de Jonás. Él sabía que Dios le había hablado, pero no quiso hacer la voluntad de Dios. Al contrario, dice que se fue y se apartó y se quiso ir lejos de la presencia de Dios. No quería oír más la voz de Dios. ¿Pero qué cree? Allá donde él se fue, allá estaba el Señor hablándole. Porque cuando Dios habla, hermano, Dios te va a hablar
hasta que tú y yo le escuchemos. Y si no habla, si usted y yo no queremos escuchar a las buenas, ¿sabe qué? Lo vamos a hacer a las malas. El Señor tiene planes. Dice un hombre, un predicador que lo usa grandemente el Señor. Este hombre era un empresario, tenía mucho negocio, tenía mucho dinero. Pero Dios le había hablado que le sirviera. Pero él decía, yo no le puedo servir, yo soy un licenciado, un abogado, yo tengo mucho dinero, yo no le voy a poder servir. Y pasaron así el tiempo y fue pasando hasta que Dios, poco a poco, hermano, lo fue metiendo en un problema tan grave que este hombre se quedó sin nada. Perdió todo su dinero, iba a perder su familia, perdió todos los amigos, perdió casi todo. Y cuando ya lo perdió todo, fue cuando se sentó allá en el cuarto y estaba meditando y decirle, Señor, ¿por qué me sucede todo eso? Y el Señor le dijo, ¿sabe qué? Desde hace mucho tiempo te estoy hablando. Y el hombre dice que se tiró de rodillas y le dijo, perdóneme al Señor. Y ahorita este hombre es un pastor. Dice el hombre, el Señor, todo lo que tengo, lo que me dio. Si Dios te va a llamar, Dios te va a respaldar. Si Dios te va a llamar, Él te va a dar lo que te ocupa. Muchas veces, nosotros como hombres, tendemos a equivocarnos. Y cuando nosotros nos equivocamos y confundimos la voz que no es de Dios, nos vamos a meter en problemas. Porque Dios cuando llama a alguien, Dios lo va a respaldar. Dios no lo va a dejar ni lo va a desamparar. Hay muchos ministerios, muchos pastores que se han convertido al Evangelio y se han atrevido a servirle al Señor. Y al poco tiempo, los 6 meses y un año pasa cuando dejaron todo. Otros andan batallando, dice, porque el Señor me llamó, pero no miro, no tengo para la comida, no tengo para el gas. ¿No? ¿Sería que Dios le habló? Yo pienso que si Dios le habla a alguien, Dios le va a dar lo que le ocupa. Y si Dios te habló a usted y le dio una palabra, esa palabra se tiene que cumplir. En aquellos tiempos, en Deuteronomio 18, 21, 22, de la manera que podían identificar cuando Dios hablaba a las personas. Quiero que vaya conmigo allá al Deuteronomio. Esa es una de las maneras que podemos identificar cuando Dios nos habla, sea por sueños, sea por medio del pastor, sea por medio del evangelista, sea por medio de alguna persona. Cuando Dios te habla, 18, 21 y 22. Dice, vamos a leer desde el 20. Dice, el profeta que tuviere presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo no conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta o el pastor o la persona que te haya dicho, ¿verdad?, hablar en mi nombre, en el nombre de Jehová, y no ¿qué? Y no se cumpliere lo que ¿qué? Ni aconteciere, es palabra que Jehová ¿qué? No ha hablado. Con presunción le habló el tal profeta o el tal hermano o el tal pastor o el tal evangelista. No tengas temor de él. Esa es la manera como Dios cuando habla. Cuando Dios habla, hermano, por medio del que sea el pastor, sea
tu hermano en Cristo, sea la pastora, sea el que sea, cuando Dios te da una palabra, esa palabra se tiene que, y si no se cumplió, porque hoy es muy fácil que la gente, hermano, no necesita ser pastor, ni profeta, ni evangelista para decir, el Señor me dijo esto, y el Señor me acaba de revelar esto, y el Señor dijo esto. Hermano, la gente no tiene temor de Dios. El Señor me dijo que empeñe tu casa en ese dinero. El Señor me dijo que ese carro me lo dieras. Ahí en la televisión usted puede ver, y el Señor dice que traigan dinero, porque si ustedes traen el dinero, Dios va a restaurar su matrimonio. Y que haga un pacto, porque Dios dice que si haces un pacto, Dios te va a multiplicar. O sea, en estos tiempos, hermano, la gente no tiene temor de Dios para hablar. Y una cosa que hemos aprendido aquí en la congregación es eso, el tener temor de Dios. No ser tan fáciles de usar nuestra boca para decir, para que usted diga, Dios dijo, usted tiene que estar completamente seguro que Dios dijo. Dios me habló, tiene que estar completamente seguro. A veces, hermano, si tenemos que poner como a prueba a Dios, como lo hizo Gedeón. Dice que Gedeón andaba en una cueva y metido todo en una situación muy difícil, él y todo el pueblo de Israel. Y de repente se le apareció el Señor de oro. Pero este hombre, yo creo que era como yo. No es falto de fe, porque muchas veces dicen, no, es que no tienen fe. No, es que a veces es tener temor a Dios. Y este hombre le dijo, mire, para yo estar seguro que usted fue el que me habló, ¿sabe qué? Señor, voy a poner este vellón, este trapo allá afuera, lo voy a poner en la noche y en la mañana lo voy a levantar, y ese trapo tiene que estar completamente empapado y la tierra bien sequita. Y si sucede eso, es porque usted me habló. Se la puso bien difícil, ¿verdad? Como agarrar un pedazo de garra y ponerlo ahí, y que esa garra amaneciera bien empapada, pero que todo el piso estuviera seco. Y el Señor dijo, está bien. Y sucedió, eso le sucedió. Pero ¿qué creen que hizo Gedeón? No quedó convencido. Dijo, Señor, ok, está bien. Ya, ahora, perdóneme, porque todavía no entiendo muy bien, pero ahora vamos a hacer lo contrario. Ahora le voy a poner el vellón ahí y que todo esté mojado y el vellón esté seco. Porque es que como que yo estoy confundido, como que yo todavía no puedo estar seguro que usted fue el que me habló. Hagamos eso, Señor. Y el Señor hizo exactamente lo que Gedeón quería. Es malo hacerlo. Es malo a veces decirle al Señor, Señor, discúlpeme, pero yo soy un hombre temeroso de usted, soy una mujer temerosa de usted y yo necesito confirmación. Yo no quiero ir a decir, a soltar palabra o a hacer algo que usted no me ha mandado a hacer. Yo necesito pruebas, Señor, confírmeme. Y cuando usted habla así, Dios te va a confirmar tu ministerio, tu trabajo, lo que usted va a hacer. De repente va a aparecer una persona y te dice, ¿sabe qué? El Señor dijo esto y esto y esto. Y era precisamente la palabra que usted buscaba para confirmar lo que usted iba a hacer. Eso se vale. Eso se vale, hermano. Y no ponernos a hacer cosas tan rápidas. Ya ve cuando el Señor siempre llama, las personas siempre le dan pretextos. Porque siempre hay desconfianza. ¿Y será que Dios fue el que me habló? ¿Será Dios el que me habló? ¿Seré yo?
Y ahí andamos batallando con eso. Y como que le decimos, Señor, si usted fue, Señor, confírmame con esta palabra. Envía un hombre, envía una mujer, háblame, pero confirma lo que usted está diciendo, porque, Señor, yo tengo temor de que no sea usted el que me haya dicho. Debemos de saber reconocer la voz de Dios. Y así nos vamos a evitar de muchos problemas y de muchos sinsabores. ¿Cuántos saben identificar la voz del Señor? ¿Cuántos saben identificar la voz de Dios? Amén. Si usted no sabe identificar la voz de Dios, en esta mañana, el Señor, esta palabra es para usted. Para que usted le diga, Señor, yo necesito saber. Yo no quiero hacer cosas que sea mi voluntad, no quiero hacer cosas que me digan, sino yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero saber cuando usted me habla, Señor. Yo quiero saber identificar su voz, Señor. En Primera de Reyes, capítulo 19, estaba Elías, el profeta Elías estaba metido en un problema muy grave. Él acababa de matar 400 profetas de Baal. Y él lo estaba siguiendo una mujer que lo quería matar, Jezabel. Una mujer, hermano, lo quería matar. Este hombre no le tuvo temor a 400 profetas y sí le tuvo temor a esta Jezabel. Y dice que este hombre fue y se metió en una cueva y allí en esa cueva quería morirse porque tenía temor de salir de esa cueva. Y dice que estando en la cueva, allá emproblemado, allá con esa depresión, allá con ese problema en la cueva, ahí se le apareció el Señor. Dice capítulo 19 del primer libro de Reyes, versículo 9, dice, allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a tu espada, a tus profetas, y solo he quedado yo, y me buscan para quitarme la vida. Versículo 11, le dice el Señor, y le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová, ¿qué? No estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo ¿qué? Apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Dios tiene muchas maneras de hablar. Dios tiene una manera muy dócil de hablar. Cuando estamos ahí durmiendo, cuando usted está, ¿sabe cuánto es la manera, cuanto más Dios nos habla? ¿Sabe cuándo? Cuando usted está aquí. Cuando usted está aquí reunido, aquí en este lugar, es cuando Dios más habla. ¿Cuántos saben eso? Amén. Cuando usted está aquí, es cuando Dios más habla. Así como estaba, ¿verdad? Samuel, ¿estaba dónde? Y ahí le habló Dios.
De la misma manera, hermano y hermana, ¿cuántas veces Dios le ha hablado desde aquí? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces usted ha salido y dice, el Señor me habló hoy? Oh, el Señor me habló hoy, esta palabra fue para mí hoy. ¿Cuántos ha sucedido eso? Amén. Porque el mejor lugar para que Dios le hable, ¿dónde es? Su casa. Ahí no hay duda, porque Dios habla por medio de su palabra. Ahí en su casa es cuando Dios habla. Siempre que Dios nos habla, nos va a hablar casi siempre. Ya que vino el hermano Obama, hemos estado aquí en la casa del Señor. Y el Señor ha dado palabra por medio de él. ¿Por qué? Porque estamos ¿dónde? En su casa. Estamos con nuestros sentidos puestos, con nuestro corazón puesto, todos dispuestos a escuchar la voz de Dios. Y es cuando Dios habla, cuando estamos en su casa, cuando estamos en su presencia, hermano. Cada vez que usted se reúna y venga con un corazón dispuesto, hermano, Dios te va a hablar. Dios me va a hablar. Dios nos va a hablar. ¿Cuánto lo creen? Es el mejor lugar donde Dios nos puede hablar. Por eso es que nos debemos de reunir. Porque Dios tiene palabra para nosotros. Cada domingo, cada miércoles, cada viernes que nos reunamos ya ven que nos vamos al estudio con la hermana Chuyita y salimos, wow, el Señor nos habló hoy. Y el Señor nos dijo, es el mejor lugar donde Dios nos puede hablar, porque estamos, ¿qué? Nuestra mente y nuestro corazón están puestos en el Señor. Aquí no estamos viendo telenovelas, ni estamos mirando deportes, ni estamos metidos en el Señor. Y es el momento adecuado cuando Dios habla su vida y habla mi vida. Lo único que necesita usted es tener el discernimiento y saber cuando Dios te está hablando. Y en esta mañana, lo mismo que sucedió con Samuel, Dios quiere hacer con su vida. A lo mejor hay alguien aquí que dice, yo llevo años, nuestros jóvenes, a lo mejor hay jóvenes acá que dicen, pues yo llevo años acá y yo no sé, no entiendo, no sé cuándo Dios habla ni cuándo Dios nos habla. Otras personas a lo mejor dicen, yo he leído la palabra y no entiendo la palabra. ¿Se acuerdan lo que decía? Que Dios no le había revelado su palabra ni él conocía al Señor. ¿Cuántos tienen ese problema? Que no pueden leer la palabra porque se abre la Biblia y leen un poquito y la cierran y dicen, no entendí nada. ¿Por qué? Porque Dios nos ha revelado la palabra. Dios revela la palabra y revela su presencia cuando estamos en su presencia de Él. Muchas personas cristianas tienen ese problema, el no saber escuchar la voz de Dios y el no entender la palabra de Dios. Yo no sé si habrá alguien aquí que anda batallando con eso. Que no sabe distinguir la voz de Dios y que tampoco, una de las razones por las cuales no lee la palabra es porque no lo entiende. En esta mañana el Señor está aquí y quiere decirte que Él va a enseñar a escuchar su voz y que le va a revelar su palabra para que usted ya no batalle. Y que usted pueda leer la palabra y la pueda entender. Él le va a dar revelación por medio de su palabra. Porque de la mejor manera que en estos tiempos habla el Señor es por medio de su palabra. ¿Quiere que Dios le hable? ¿Cuántos quieren que Dios le hable? Amén. Aquí está. Si quiere que Dios le hable, habla la Biblia. Dios te va a hablar. ¿Cuántos quieren que Dios le hable? No se haga la vida pesada. Ahí está. Está su palabra aquí. Aquí está su palabra. Yo quiero que Dios me hable en este día. Levántese y habla la Biblia y lea. Dios te va a hablar.
Aquí no tiene pierde. Aquí está su palabra, escrita por el dedo de Dios. Dale palmas al Señor con todo su corazón. Así como está, porque no inclina su rostro por un minuto. Y si usted es una persona que ha tenido problemas con saber distinguir la voz de Dios y que no sabe cuando quiere escudriñar la palabra, no la entiende, no la comprende, el único que te lo puede revelar es Dios mismo. Así como Elí dirigió a este muchacho para que supiera, entendiera y comprendiera, distinguiera la voz de Dios, hoy el Señor nos ha hablado por medio de esa palabra. Por medio de esta palabra misma nos ha hablado de cómo podemos distinguirlo. Él quiere que usted aprenda a discernir su voz, para que ya no se equivoque más. En las iglesias cristianas tantas cosas que suceden, hermano, porque las personas no saben distinguir la voz de Dios y dicen, Dios me dijo esto, y hacen las cosas que no son, hermano. No era Dios. Dios dijo que me casara con esa mujer, ella estaba ahí, de repente el Señor me dijo, esa es tu mujer. Y allá van y se casan y con el tiempo dicen, no, esa no era la mujer. Entonces, ¿quién te habló? O viceversa, ahí está el hombre, o ahí está, ese es mi esposo. Y resulta que no era. ¿Por qué? Porque Dios no te habló. Cuando Dios te habla, lo va a confirmar. Si Dios te dice, esta es tu mujer, hermano, cuando Dios habla, eso se va a cumplir. Y esa mujer y ese matrimonio va a vivir eternamente y para siempre, porque Dios no va a dividir, ni Dios se va a equivocar. Si Dios le dice, esta es tu mujer, esa va a ser tu mujer, porque Dios se lo dijo y Dios no se equivoca. Si Dios te dice, este es tu hombre, ese va a ser tu hombre. Dios no se equivoca, el hombre se equivoca, pero Dios jamás se equivoca. Mucha gente batallando por eso, porque llevan años congregándose, años yendo a las iglesias y todavía no saben reconocer la voz de Dios. Y se mueven, dejan trabajo, dejan matrimonio, dejan amistades, hacen tantas cosas que no les sale bien, porque dicen, Dios me dijo. Y Dios no les ha dicho nada. Y después se van a ver problemados. Aprendamos hoy a discernir la voz de Dios, para que usted y yo ya nos equivoquemos más. Si Jehová es su pastor, usted va a saber